cocina se paró así en los ríos y dijo, los 10 primeros van a ser míos. Para que coman último. Fácil, papá. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar en pie. Vamos a comenzar. Padre Santo, Padre bueno, gracias una vez más porque estamos en tu casa. Gracias porque llegamos aquí. Luego de un día sumamente ajetreado, Señor, estamos en tu casa. Mira los hermanos, Señor, que vienen de camino. Te pido que tú los guardes, que tú los cuides, los acompañes. Aquellos que no pueden estar juntos en esta noche por sus razones, Señor, también sé con ellos. Aquellos que están enfermos, con tu mano de salud. A los que estamos aquí, permítenos tener tu bendición, permítenos tener tu gracia, que tu sabiduría nos arrope, nos acompañe en todo este estudio bíblico y que podamos sacar el mejor provecho de él. Una vez más, Señor, gracias porque este grupo se ha mantenido y poco a poco, Señor, hemos ido entrando en terrenos más profundos para así poder tener mayor conocimiento de la Escritura. Gracias, Señor, porque lo que aquí se aprende se puede llevar a otros lugares y aplicarlo, Señor, a nuestras vidas y a aquellos que no te conocen. Por lo demás, continúa con nosotros, que cada comentario, que cada aportación sea de beneficio para nuestras vidas, que sea de bálsamo, Señor, y que no solamente quede aquí, sino que lo entendamos, lo llevemos a la práctica y que allá afuera, Señor, seamos sal en un mundo que necesita. Todo esto te lo pido creyendo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Oye? Puso a Onyx, la Wanda, me llamaron. Están en una situacióncita. Yo sí estaba cuidando a un enfermo en casa. Tuve que arrancar carretera y a buscar a aquel. Con un virus estomacal ahí que usted sabe. Sí, lo llevé ayer y lo busqué hoy. Creo que Noemí estaba por casa también, por un revolú, así que excusamos. Elio me llamó, que no pudo llegar, estaba haciendo unas cositas también. Así que hay 2 o 3, ¿oye? Pero eso están de vacaciones, usted sabe que eso viajan más que el presidente, no tan fácil. Pero estamos nosotros y vamos hoy ya a dar esa entrada a esos profetas, e introducción a los profetas, porque no vamos a tocar algo que usted sabe, pero un poquito más, algo ya más profundo. Ya usted tiene carne más pesadita para aguantar unas cositas que quiero transmitirle. Y a medida que vayamos viendo los profetas, pues vamos a ir entrando en esa. Mire, llegó Noemí, hablando de ella. Qué bueno. No, nada. Te estaba excusando. Así que vamos a ir entrando en unas dimensiones un poquito más profundas. Usted sabe, ya nosotros estamos con el agua hasta la rodilla, vamos a entrar ahora hasta la cintura. Muy bueno lo que me han enviado los muchachos. Es lo que quiero. Eso es lo que quiero. ¿Ok? Eliana, dile que esta semana le envío el de ella completo, ya lo leí. Y se lo envío como le envié a Junior y a Edwin su trabajo. Yo espero la semana que viene, yo espero dar los nombres de los próximos 4. Así que yo me voy, llevo casi en esas 2 semanas, y esos 4 tienen casi 2 meses para prepararse, se preparan, me envían y lo vamos haciendo poco a poco. Así que, pero entramos, capítulo 15 es una introducción, porque vamos a detenernos ahí, ¿ok? El capítulo 15 es solamente lo que es matanza, eso es matanza ahí. Sí, eso, seguimos con las matanzas, pero no nos ha dado, el capítulo 15 no nos da el contexto social en el cual los profetas van a trabajar. Eso vamos a verlo con los profetas, ¿ok? Así que el capítulo 15 es una pequeña introducción que le puse, porque el capítulo 15 va a comprender los profetas como Amós, como Osea, quizás un poquito de Isaías, un poquito de Miqueas, o sea, Reino del Norte, ¿ok? Así que nos vamos por ahí para abajo. Mire, déjeme prender esto, ahí está. Esto se está volviendo loco. Ahí está. Capítulo 15, la introducción. En estos capítulos de 15 al 17, que son básicamente estos 3 capítulos, 15, 16 y 17,
versará la trágica historia de la caída del reino del norte. ¿Ok? En ellos veremos cómo Yahvé, a través de estos profetas que vamos a ver, Amós, Osea, Miqueas, Isaías, le está que, miren, arrepiéntanse, miren, tratando Yahvé de qué, de que el pueblo entre en conciencia, vuelva a Yahvé y no pase nada. Fue a través de Osea, Amós, Miqueas, Isaías, ya les comenté que probablemente esto se está dando y que Dios quiere que el pueblo entre en conciencia. El pueblo tiene las cosas que a Dios no le gustan, pero está en rebelde el pueblo, ¿ok? Y la historia nos dice, capítulo 17, Israel no obedeció. Llegó el pueblo de Asiria y se lo llevó. En este capítulo 15 retomamos la historia de los reyes de Judá e Israel. Usted lo leyó. Cabe señalar, como se llama Iris, ¿verdad? Que esto es golpe de Estado tras golpe de Estado. Te pongo a ti, pongo a tu hijo, lo mato, lo quito y pongo otra vez y sigo matando por para abajo. Hay que hacer una aclaración en el capítulo 15. Los reyes de Judá, se muere el hombre y ponen al hijo. Ahora, los reyes del norte es que el golpe de Estado, lo matan y ponen al hijo. ¿Ok? Y el autor tiene una diferencia. Por eso usted va a ver, cuando vayamos un poquito más adelante, los reyes de Israel fueron más. O sea, menos tiempo pero fueron más, porque, bueno, esto era 2 años y te cortó la cabeza. Un mes. Y hay un dato curioso que vi mientras leía, que cuando estudiamos los jueces, había ese pie forzado que decía, y como no había rey, cada quien a lo que da la gana. Entonces aquí dice, reinó, hizo pero como no quitaron los lugares altos y cayeron en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, todo el tiempo está mencionando la eso. Misma, porque ese es el estribillo que se le va al reino del norte. Todo el tiempo. Ese es el estribillo, el pecado de Jeroboam. Mientras acá abajo va a ser ¿cuál? Por amor a David. La diferencia de los dos reyes. Claro, el autor sabe que el reino que más perduró fue el de ¿cuál? El de Judá. Y que el de Judá viene ¿quién? El Mesías. Tiene que venir de Judá. Pero ese es el estribillo. Ese es el estribillo. Dime, Edwin. Mira, me llama la atención porque cuando entramos en este capítulo, me puse a mirar y realmente nos lleva atrás al primer capítulo de Reyes, capítulo 14 al 16, cuando Jeroboam comienza, está Roboam, para que no conoce, el Señor le ha asignado a Jehú. Y como vemos, los reyes del norte, de verdad, uno lo ve ahora, eran reyes que practicaban lo malo, se mantenían en lo malo. Había uno que otro que podía entrar un poquito. Claro, pero lo que vemos, hay que mirar, y yo estaba mirando el PowerPoint del 14, el primer rey de hoy, y precisamente lo que está comenzando, lo que sería la caída de Israel, que es cuando comienzan ahora, y cómo los reyes llevaron a eso. A veces uno se pone a pensar algo que está pasando en el segundo Reyes, pero la realidad es que tenemos que cogerlo completo. Claro. Completo. Y a seguir atando cabos. Atando cabos. Por eso es que usted le dije, cuando comenzamos el libro de Reyes, tenemos ante nosotros un documento prácticamente biográfico de toda esta historia. Es lo más certero que tú puedes tener, es esto. ¿Por qué? Pues como dice Edwin, porque desde que arrancó el libro de Reyes te está dando cuál va a ser el final. Ahora, yo puedo llegar a coger el capítulo 1 y decirte, ok, ya acabó Samaria. No, yo te voy a dar que los antecedentes. Porque es necesario que si yo estoy en Babilonia y estoy exiliado, que yo conozca ¿qué? Mi historia. Porque estoy aquí. No puedo saltarte porque te dejo unas lagunas que mañana si yo no te las escribí, tú vas a otra ¿qué? A cometer el mismo error. Y eso es lo que quiere traer el autor de estos libros al pueblo que está en Babilonia. Cuando regresemos a Jerusalén, hay que saber por qué caímos.
No volvamos atrás, porque mira lo que Yahvé le hizo al templo de Salomón, ¿sabes? Lo liquidó fácilmente. A su pueblo Judá se lo llevó, ¿sabes? Esta historia tiene que estar ¿qué? Bien trazada, bien escrita, porque si yo la dejo hablada, yo puedo ¿qué? Quitarle y añadirle a mi conveniencia. Estoy mirando, eso me llamó mucho la atención de los pecados de Jeroboam. Entonces tú sabes que hay un verso que dice un poco de levadura leuda toda la masa. Hay una parte, el número lo estudiamos y repetirá y repetirá. Pues algo se dejó de repetir, y si la teoría de que es en Babilonia es correcta, yo te tengo que repetir que lo que hizo, la poquita de levadura que fue Jeroboam, lo que hizo, pues no puede volver a pasar, porque lo permitimos, y el autor te está haciendo hincapié en que busca cuál fue el pecado de Jeroboam. Pues él abrió el culto a dioses paganos, y eso se sigue haciendo, porque tienes reyes buenos, pero no quitaron aquellas cosas, no quitaron los becerros, no quitaron lo demás. Y la tendencia del pueblo es que yo no sé por qué razón, porque cogiendo palos por todos lados, no aprendieron. Entonces volvían otra vez allí, y si la teoría de que Babilonia pues hace más sentido ahora, en el sentido de que te lo estoy repitiendo aquí, porque esto fue lo que nos trajo hasta acá. Por eso es que yo les digo a ustedes, ustedes saben, nuestra tradición nos dice, ok, Moisés escribió el Antiguo Testamento hasta, los Pentateucos, porque yo les digo a ustedes, ok, fantástico, ¿qué hacen con eso? Pero vamos a ver esta historia vista desde dónde. Desde Babilonia. Entonces el texto repetirá y repetirá, como tú dijiste, algo falló, que estamos aquí. Entonces, si no la hemos repetido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribirla. Porque lo que se escribe permanece. Entonces ya nadie va a tener excusa de que tú no sabes la historia. ¿Cuál es nuestra historia? Cuando el puertorriqueño quiere saber su historia, ¿dónde va? A los anales de los libros. ¿Por qué? Porque las personas de ese tiempo ya no existen. Por eso usted va a entender ahora por qué. Cuando tú lo ves desde esta perspectiva, te hago un macro. Y tú dices, wow, pero no lo dejes ahí, nosotros somos los mismos. O sea, el pueblo cristiano tiene la historia en su mano. ¿Y qué hace muchas veces? ¿No hacemos lo mismo? Puerto Rico está hundido hoy. ¿Por qué? ¿Porque está hundido hoy porque esto fue de hoy para hoy? ¿O porque esto qué? ¿Ha venido qué? Que venido de atrás. El problema que yo tengo y que tiene el ser humano es que se nos olvida rápido las cosas. El cristiano cuando tiene un problema, clama a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te abriré ¿qué? La puerta de los cielos. Una vez Dios te dio la bendición, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? No es lo mismo que el pecado de Jeroboam. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en ídolos. Y la palabra ídolo, vamos a ver cómo va cambiando no solamente el ídolo que yo tallé en madera, sino el ídolo puede ser, como dice la escritura, el amor al dinero. Eso es un ídolo. Entonces, el ídolo está en que yo estoy viendo que están entrando a las arcas y en vez de coger ese dinero y hacerlo para bien para el pueblo, ¿qué están haciendo los líderes del pueblo con el dinero? ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam hizo eso. Jeroboam vio que si esta gente van a Jerusalén a llevar todos estos diezmos, todas estas ofrendas, ¿dónde se queda el dinero? Allá. ¿De qué yo voy a hacer? Traerlo para acá. Y eso es un ídolo. Pasa que si la mentalidad se queda en ídolos de talla, sí, pero hay ídolos que se ven acá adentro, se llevan. Y es lo que el rey y el pueblo está haciendo, llevándola acá adentro. Y no tanto el pueblo, los líderes. Porque el pueblo está siguiendo al rey, no es más nada. Por eso cuando el profeta le va a hablar al rey, le va a hablar al rey para que el rey le hable al pueblo, porque es la cadena. Por eso Dios le dijo a Samuel, date tranquilo, si no es a ti que es a mí que me están. Dile lo que les va a ocurrir cuando, de aquí en adelante. Llegó a tener, y usted lo vio cuando vimos la gráfica de los reyes, que en el tiempo del rey estaba Dios, el profeta y el rey. Ese era el orden de jerarquía. ¿Por qué? Porque Dios, al rey irse por un lado y no tiene la comunicación con Dios, y tiene que ponerte a alguien que vaya todo día. Para que mañana tú no digas, Yahvé nunca me lo dijo, no, Yahvé te lo dijo.
Y te lo dijo a través de este profeta. Y por eso vamos a ver que él le dice, no con uno, yo te envié muchos profetas. Bueno, Jesús le dice, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise bajo mi sala? Y tú mataste a mis profetas. Porque una vez que yo estoy engordadito, se me olvida de dónde viene la bendición. ¿Qué? La mejor explicación yo te la puedo dar con mi persona. Yo tengo una condición de gota. Yo no debo comer carne roja porque eso me pone grave. La semana pasada me dio un ataque de gota y yo no podía caminar. Ajá. Y me tomé mis medicamentos, las pasé como pude, casi arrastrándome. ¿Dejaste la carne roja? ¿No la comiste No, semana? nada. El martes pasado yo me metí de garbanzo con patita y cordero. Y anoche estaba que no podía caminar. Pero se me olvidó porque ya no me duele. Porque no te duele. Entonces, como no me duele. Cuando el pueblo de Israel andaba con Moisés, como no tenían, claro, dependo, por eso siempre ustedes les he dicho, miren el maná y miren las codornices como un pueblo que depende de Dios. Una vez entraron, y dice el texto bíblico, y entraron a Canaán y se acabó, cesó el maná y cesó las codornices que hizo el pueblo. Ya no dependo de Dios, dependo de lo que yo trabaje. Y ahí es lo que vamos a ver con los profetas. Depende de cómo yo como líder, como rey de un pueblo, acapare, sin importar a quién esté lastimando. Era lo que yo trabajo y lo que yo siempre. Claro. Y como me dicen que si que para sembrarle con éxito hay que ir donde aquel, allá hay. ¿Cuál era la queja de los jueces? Oye, si una tribu tiene problemas, las demás 11 tenemos que ayudarle. Pero como cada uno empezó desde allá, comenzó a hacer su ranchito y olvidarse del prójimo, pues eso fue por tribu, fantástico. Ahora es por reino. Y ahora es por quienes. Ya no es por tribu, ahora es por qué. Persona a persona. Y los líderes van a darle a esto, olvídese. Y a matar gente y a niños y mujeres. El problema ahora es que no lo hace Siria ni lo hace Babilonia. ¿Lo está haciendo quién? El puertorriqueño con el puertorriqueño. Y eso le costó a Edom, que Dios le dijo, tú no tienes perdón de Dios. A ti es que te imparte, porque el día que se te olvida a ti que tu hermano te necesita y tú no lo ayudes, para que tú estés en este mundo. Edom estaba confiado y vino Dios, sacó de las cuevas a Edom. Sácalo, lo eliminó. ¿Por qué? Porque Edom se paró en la encrucijada cuando van a citar a Samaria y Edom mataba a los israelitas con tal de que Asiria los dejara en paz. O los cogía presos y se los entregaba. Toma, aquí los tienes. Buscando el favor de aquel. Y Edom y Israel son ¿qué? Son hermanos. El libro de Abdías. Abdías. Tú sabes que Edom viene por ¿cuál? Por Esaú y Jacob, son hermanos. Y cuando el hermano se le olvida que es hermano y te entrego para que te maten, por eso te digo, tú no tienes perdón, papá, hasta que terminarte esta faz de la tierra. Dime, Edwin. Que cabe mencionar de que nosotros mirando la historia de Israel y del pueblo judío, hoy en día mucha gente lo odia, así por decirlo, Sí. porque hay un antisemitismo de la gente, pero eso es una marca establecida o una gente establecida por Dios como una señal. Una señal. Este es mi pueblo escogido. Y si Dios llegó a una conclusión de que, mira, con ustedes voy a bregar de esta manera, ¿cuánto más al ser humano? Hoy en día, como estamos viviendo, las personas que no viven, no quieren saber nada de Dios, la gente, el odio, el rencor, tantas cosas, tener más y más, pues ¿cuánto más le va a suceder Claro. al humano, al ser humano, Al a la ser gente humano. común? Claro. Si Dios llegó Si a su pueblo escogido lo sometió, a su pueblo escogido, claro. de eso se trata. El problema es que el ser humano comete los mismos errores. O la Biblia no la ve de esa perspectiva. Amén. Hay que respetarlo. Pero la Biblia te dice a ti, mira, pasó allá, está pasando ahora, estamos en crisis. ¿Por qué? Dios sí está en crisis.
o a mí me obligaron a estar en crisis? ¿Quién toma decisiones más importantes para que estemos en la crisis? ¿Yo o los líderes? Es el pueblo, es lo mismo. Tiene que haber una voz que le diga al líder, esto está mal. Y ya ve pasa juicio. Eso vamos a entrar en esos libros de los profetas. ¿Okay? Ese capítulo 15 tiene 7 reyes, hermano. 7 reyes, ahí, poquitito, ¿ok? Sobre esos reyes, este que está aquí, Azarías, sobresale exponencialmente. Ese Azarías, ¿ok? Llegó al trono 16 años y estuvo 52 años. Ese es Uzías, en el libro de Crónicas es Uzías. El mismo, ¿Sí? es Uzías, el mismo. En ese mismo libro de Reyes, versículo 13, 30, 32, dice que quién es, que es Uzías. Y Usa en el 21-18. El mismo. Baja que depende del autor, le va a dar un nombre de Azarías, el nombre de Uzías, un nombre de Usa. Eso depende del autor. Pero es el mismo, la persona. Este hombre es importante porque este hombre llegó en un momento dado a extender tanto la frontera que se creía que de ahí venía el Mesías. Por eso Isaías va a llorar cuando él muere. Capítulo 6, versículo 1. Porque Uzías fue grande. ¿Usted recuerda que la semana pasada hablamos de Jeroboam II, que en el reino del norte fue grandísimo? Uzías en el reino del sur hizo muchas cosas buenas. Crónica nos va a decir más adelante, ¿verdad? Digo, aquí no nos dice que se enfermó con piel, la lepra. Crónica nos va a decir que se enalteció y quiso quemar fuego que no se necesitaba quemar en el templo, y Dios lo castigó con lepra. Pero Uzías llegó a extender tanto y tanto el reino del sur que ellos pensaron, aquí viene el Mesías. Estamos otra vez cansando la gloria de David. Por eso es importante Uzías, y usted va a tener a Isaías llorando cuando él muere, porque se fueron las esperanzas. Entonces usted va a entender por qué la revelación de Uzías en el templo, que la falda de Dios, este no es Uzías, usted depende de mí. Ay, Señor, gracias que te veo. ¿Ok? Así que, con eso en mente, el capítulo 15 usted lo va a dejar ahí. El pastor, pero ese rey dice que Dios, ¿verdad? Pues permitió la lepra. Ajá. Pero el problema más grande que fue que hizo lo malo y entonces no se quiso arrepentir. Sí, claro. No es que Crónica nos está dando una historia más depurada. Dice que no lo hagan, no, yo lo voy a hacer. ¿Te acuerdas como Saúl? No lo hagan, no, yo voy a hacerlo, pan. Ahí tiene. ¿Ok? Claro. Cuando entremos a Crónica le vamos a dar a esto otro sentido. Ahora, como a Crónica. De por qué él hace el énfasis en el templo. Nadie en el templo mete las manos a menos que no sean los levitas. Esto es importante. Cuando regresamos del exilio babilónico, del exilio. Pero ahora mismo hay personas hay cristianos que porque llevan cierto número de años en el evangelio se creen seguros y entonces hacen cosas creyendo que porque lleva mucho tiempo Dios no va a hacer nada. no necesariamente la lepra tiene que ser en la piel, puede ser en el corazón, que nadie la ve. Exacto. ¿Ok? Pero Uzías, Azarías, Usa fue grande. Bueno, estuvo después de este hombre, el que está en Manasés, que tuvo 55 años, Manasés. Aquel era bien malo y este es bien bueno. De hecho, Manasés se las trae, ¿ok? De Manasés se las trae. Recuerden que viene Uzías, después viene Ezequías y entonces va a venir Manasés. Pero Uzías dice que extendió, fue tan inteligente que hizo maquinaria, puso puestos de vigía bien lejos antes que entraran a la ciudad. Era un hombre bien inteligente y alcanzó y extendió la frontera bien lejos. O sea, pudo casi llegar a eso. Pero, ya usted sabe. Ahora, con todo y con la lepra, perdóname, Gilbert, no murió. O sea, no fue derrotado, sino que vivió que separado y su hijo iba allá, mira, hazte esto, pero quien estaba detrás del hijo era Uzías y murió de lepra, pero no fue como acá que lo cortaban la cabeza. Yo escuché de un predicador que decía que la gloria de Uzías era tan grande que no fue hasta que él murió que Isaías puede ver a Dios, porque bueno, él era como un Dios.
O sea, la grandeza era tal que opacaba. La esperanza del pueblo está puesta en Usías. Usías. O sea, Entonces no es hasta que muere que Isaías puede ver. Hay una promesa de Dios de que de la casa de David se levanta el Mesías. Yo estoy viendo este tipo que está ganando terreno, gana terreno. Cuando Usías muere, hay un descontrol en el reino que vamos a ver con Isaías. Y se lleva al templo buscando que, a ver, esto está malo. Ahora, cuando él ve las faltas de Dios, ¿sabes? Espérate, aunque Usías no esté en el trono, quien está, que es Dios, es Yahvé. Eso le da paz a Isaías. ¿Ok? Envíame a mí. Ahora, antes no quería él, ahora envíame a mí que yo voy. Que no le tocaba tampoco, porque era profeta. Pero la visión es preciosa. Muy bien. Hasta ahí, capítulo 15. Vamos entonces a hablar con lo... Nuevamente la tabla. La tenemos aquí la tabla. Esta tabla usted la va a tener. Creo que conseguí una mejor cita que esa para hacerla más, un poquito más grande. Y como vamos a coger pocos a la vez, pues, para verla más. Pero recuerde que hoy estamos en Amós, Oseas, Usías, Jeroboam. Estamos por aquí. No hay mucho más que hacer. ¿Ok? Amasías, capítulo 15. Mire, esto gracias a mi hermano Junior, que me envió su trabajo. Y como Junior es tan y tan bueno, Junior, me trajo ahí los profetas, introducción. Y yo dije, Junior, ya que te adelantaste, yo tengo eso por ahí, pues dame un poquito de eso. Te dejo más que lo del profeta tuyo y dame eso para acá. ¿Ok? Y que parte de lo de Junior, parte también de Edwin cogí, y parte de lo que yo tenía, y le hice la introducción. Mire, cuando los reyes del pueblo de Yahvé lo abandonaron y su nombre desaparecía de las mentes de ellos, porque entonces Dios tiene que levantar a alguien. ¿Okay? Denunciaron dicha acción, criticaron cómo se trataba al pueblo, proclamaban justicia social y anunciaban los planes de redención de Yahvé. Siempre que el profeta hablaba le decía, te viene esto, si te arrepientes. Eso es así. Lo damos mejor. El periodo de los profetas abarcó poco más o menos de 400 años. ¿Ok? Profetas del siglo 8, profetas del siglo 5. Vamos a ver en su contexto completo. O sea, ahora te vas a entender por qué Jesús lloró en Jerusalén. 400 años ahí. Después vino nuestro amigo Juan el Bautista y después vino Jesús. O sea, Dios enviando de profeta a este pueblo. Yo creo que Dios tiene paciencia, ¿verdad que sí? El pastor decía que la paciencia de Dios era como un elástico. Sí. Se tira. Siempre decía eso, la paciencia de Dios es un elástico. Un elástico se tira hasta que... ¡clic! Mire, los sacerdotes eran los maestros de lo que era el culto a Yahvé, ¿verdad? Usted sabe, ya hemos hablado aquí, eso noticia vieja, que esto se heredaba. Fueras tú bueno o no fueras bueno, después que tuvieras la piel limpiecita y no tuviera ningún tipo de efecto, puedes estar ahí. Eran bien pocas las excepciones, ¿verdad? Pero aún así eran los maestros de la religión. Eran malvados. En el tiempo de esta gente, el sacerdote era malvado. O sea, se confabulaba con el rey. Eran pocos los que eran buenos. Se confabulaban. En lugar de clamar por los pecados del pueblo, ellos caían en esos mismos. Y entonces llega la necesidad del profeta de él. Que de hecho, este profeta ya está dicho en el libro de Éxodo. Dios le dice a Moisés, voy a enviarle a este pueblo profeta. Porque le hace falta. Su nombre en hebreo es Nevin, profeta es Nevin. Son el segundo gran bloque de literario de la Biblia hebrea. O sea, esto es, pues digo, que es historia, hermano. Esto es historia. Mire, y contexto no nos da para todos esos años. Pero es historia. Es un cuerpo literario bastante extenso que en la Biblia hebrea, a diferencia de la nuestra, incluye los libros que nosotros consideramos históricos. Para la Biblia hebrea, Josué, Jueces, Samuel y Reyes son profetas. Son profetas anteriores.
Es necesario destacar que los escritos en estos libros históricos siempre es presentado desde la perspectiva de los profetas. Ejemplo, en los libros de Josué y Jueces, la conquista de la tierra prometida se describe como una respuesta al mensaje divino de Yahvé. Eso es así. ¿Quién lo dijo? Moisés, profeta, vamos a entrar allá. ¿Quién lo dijo? Josué, vamos a entrar allá. ¿Ves? En esa línea es que se ve ellos como profetas. Samuel incluso, ¿verdad? Juega ese papel de juez y profeta. Juega el papel de juez, sacerdote y profeta. Porque también cuando Saúl hace el gesto dice, no tocaba a ti, eso me tocaba a mí. O sea que Samuel hace las tres. Claro, no hay nadie ahí. Está él solo. Natán y Gad también son profetas, pero esta gente no escribieron. Pero usted sabe que Natán fue donde rey, donde David. Y le dijo lo de Jezabel, lo de la mujer de Urías. Oye, ¿te acuerdas? Sí, este eres tú. La tradición judía valoró y exaltó a tal nivel el papel que jugaron todas estas figuras durante este largo periodo del pueblo de Israel, que clasificó y falta acento ahí estos libros dentro de la sección de los profetas. Para ellos, esta historia es tan importante como la que tenemos. Hay que incluirla aquí, porque es palabra de Dios. Y se cumplió. Esta clasificación implica que sus historias fueron consideradas mucho más que meros relatos históricos. Y ahí es donde nosotros a veces caemos, ¿verdad? Que leemos estos relatos y esto, como decía, tienes que irte atrás para poder ir entendiendo todo lo que viene, porque igual lo hay. Llega el libro de Jueces, ya me sé esto. Y lo pasa. Por eso, gracias a Dios que ustedes aceptaron la idea de que vamos a verlo de reyes y profetas, para que entonces amplíe un poquito más, porque si tú lees reyes y vas al profeta, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el rey que está? Eso no se tiene. Para ellos no, para ellos eso es un conjunto. Y todo atado. Todo atado. Y más ellos que están en su historia. Y saben en qué año está ese rey, en qué año está ese profeta, ¿sabes? Eso está aquí clarito en la mente de ellos. Quienes tienen que ir allá somos nosotros con mucha humildad. Presuponen la visión particular de los profetas sobre Yahvé al interpretar la historia de la monarquía. Por encima del rey, ¿quién estaba? Yahvé. O sea, hay un solo rey. Para el profeta hay un solo rey, y es Yahvé. No es el que está de turno aquí, es Yahvé. La referencia a la actividad de los profetas en Israel la encontramos desde muy temprano en su historia. Lo que sabemos de los profetas lo inferimos de sus discursos proféticos y lo que se dijo sobre su actividad. Por eso hay que ir al libro. Si usted no va al libro de Amós, usted no va a conocer cuál es el contexto del capítulo 15 de Reyes, porque no lo dice. Lo que dice es que hay muerte y rey. ¿Y pero cómo afecta eso al pueblo? ¿Por qué está matando a ese rey? ¿Qué pasó? Porque dice así, hubo un golpe de estado y lo mataron, pero ¿por qué lo mataron? Si tú quieres conocer la historia de eso, tienes que irte al profeta. Y lo que el profeta habló o escribió, si fue mucho o poco, eso es lo que tenemos, no hay más nada. Tienes a muchos como Isaías, Jeremías, que escribieron mucho. Tienes unos poquitos como Matías, que es un solo capítulo. Importante también. El texto bíblico no habla de ellos, por ellos mismos, ¿okay? Sino solo en la medida que mediaron el mensaje de Yahvé. Por eso es importante, y lo vamos a ver ahorita, que Yahvé los llame con este tipo de unción, porque es que no hay forma. Hay otros profetas en el pueblo que no son de Yahvé, dando mensajes que no son de Yahvé, y que a todo el mundo le gusta el mensaje de ese tipo, no el del profeta de Yahvé. Se sabe que algunos pertenecían al grupo de profetas, otros servían en el templo, otros practicaban junto a sabios como Daniel en la corte de rey, y otros eran completamente independientes como Amós. Es independiente. El tipo lo que es un boyero, Dios le dice, vete allá arriba ya, Israel, de acá para allá arriba, este sí que es guapo, este es de Judá y lo mandaron para Samaria. Por eso cuando aquel es la oferta le dice, que viene esto aquí a buscar chavo, vete para tu pueblo y di allá lo que tienes que decir, aquí no lo digo. Vamos a verlo de aquí. En la mayoría de los casos, los profetas no eran profesionales. En el sentido de ganarse la vida, usted tiene que entender por qué el profeta tenía que ir con esta sabiduría a hablar con el rey. Porque el rey tenía ¿quiénes?
sus profetas profesionales, que vivían de eso. Usted va a ver a Jeremías peleando con el profeta de rey, el de los cuernos. El tipo vivía de rey. Por eso cuando le da la oferta a Jeremías se molesta. Y le dice: no te apures, papá, tranquilo. Si tú vives en lo que va de año, te van a hablar. Pero el tipo vive de rey. Esa es su profesión. La de Jeremías no. Jeremías no vive esto. Jeremías va a ver la palabra de Dios, guste a quien le guste, a quien no le guste, y al final del día, los azotes los coge Jeremías. No los cogía Dios. ¿Quién los cogía? Jeremías. Ahora, recuerden, el rey tiene profetas que viven de rey. Y son a los que el profeta le va a meter las manos. Y Jehová le va a decir: por culpa de tus profetas, pasó esto y pasó esto. Claro, porque están ahí, comen de la mesa del rey. Así que, no, le vamos a decir al rey que esto está malo. Sí, está bueno. ¿Sí? Dios lo llamó. Ajá. Dios lo llamó en medio de sus profesiones. ¿Qué era Moisés? Pastor de ovejas. ¿Qué era Isaías? Ahí estaba janqueado. Estaba en la corte. El tipo está en la corte. El tipo era prácticamente un abogado de la corte. ¿Ok? Jeremías, sacerdote. Ezequiel, sacerdote. Amós, pastor. O sea, de ahí los escogió Dios. Vamos a hacer esto. Y Moisés, los primeros 40 años de su vida fue educado bajo el rey. Estudió en las Harvard de Egipto ese tiempo. Exacto. Economía. Estudió economía. No era solamente ilustrado, o sea, el tipo era policía. Claro. Pero yo creo que ustedes entiendan algo. Los profetas no viven de eso. O sea, su trabajo no es: di esta profecía y la voy a llevar por todo el reino hasta que me muera. No. La di al rey porque quien tiene que escucharle es el rey y me voy. O sea, sáquese de que el profeta va a vivir de esta palabra que Dios le dio, porque de eso no va a vivir. Lo envié, dale mensaje a Junior. Junior, ¿lo cogiste? Amén. ¿Para dónde voy otra vez? A lo mismo. Hacer lo que soy. Pastor de ovejas. Yo no soy más nada. Porque usted va a tener la Jeremías que de vez en cuando yo le dice: ok, vete ahora y escribe esta carta. Vete donde el rey. Ay, señor, yo no quiero ir. Envía a hacer eso con Baruch. Y voy otra vez otra carta más, porque el tipo está en qué? En sus funciones. Por eso es que yo asumo que el rey, cuando los veía por ahí, temblaba, porque, oye, no viven aquí. No es que tú eres profeta del rey, pero vives ahí, te ves de cagato, te pasan la mano, choca, dame 5. Pero cuando el profeta está por allá por otro lado, cuando llega, y normalmente no era para bueno. Ahí viene. Por eso que usted vio cuando el tipo le dijo: oye, ven acá, tendrá aquí un profeta que sabe de llave. Hay uno, pero nunca me dice lo que yo quiero escuchar. Porque no vive, su mensaje no se vende. No se acomoda a las circunstancias del rey. Yo te voy a dar lo que Dios me dijo, aunque eso me cueste la vida. Y ellos lo saben. O sea, no, de esto yo no me lucro para nada. Al contrario, voy temblando porque yo sé lo que me viene. Aparte, voy contigo, Edwin, que el profeta no solamente va a pelear con el rey, sino con los profetas del rey. ¿Y con quiénes más? Con los sacerdotes. Tiene 3 que van en contra de él y lo están mirando cuando entra, hay que matarlo. Imagínate uno enfrentarse a un tipo que venga que dice: así dice Jehová de los ejércitos, un rey que o sea, ¿va a escuchar o no va a escuchar? O sea, en caso donde claro, se estaban y a Jeremías: me dijiste eso, mételo en la prisión y dale más que agua y pan. Y Dios le dijo: vete y dile a aquel tipo que no, pero o sea que vete, si yo voy contigo nadie te va a hacer nada. Claro, gracias que lo metieron en la cárcel. Cuando vino el Babilonia, a Jeremías no lo mataron. Entonces Dios se acordó y le dijo al general: vete a sacarte a Jeremías de la cárcel y dale todo lo que era de él. Claro, pero en el momento Jeremías no está viéndolo. Lo metieron hasta aquí, en la cisterna, en el lodo, ahí, para que sufriera.
no vive de esto, hermano, no cae bien. No cae bien, ¿ok? Así que todos murieron. Todos murieron a manos de los reyes. Todos. Por eso, con el Bautista, Jesús, un profeta. Y Jesús no vive de su predicación. Bueno, Jesús dice en una ocasión, mira, si el Hijo del Hombre no tiene ni dónde acostar la cabeza. O sea, a Jesús lo mantenían las mujeres. Porque si Jesús fuera a vender su mensaje, como quería el pueblo, vente, hazte rey, hazte el Mesías, cambiaba su mensaje. Juan el Bautista, ¿por qué estaba en el desierto? Porque no caía bien, porque no vive de eso. Y claro, cuando la verdad llegó, es mejor sacarlo del sistema. ¿Quién lo va a extrañar? 2 o 3, pero con el tiempo es una voz disidente entre muchos que no quieren esa voz. Pues los mato y ya, salgo de eso. Mire, usted va a tener diversos tipos de profetas, es lo que le estoy diciendo. Durante este periodo, ilustrado por profetas conocidos por sus escritos, que usted lo tiene en la Biblia, y a menudo con sus propios nombres, ¿verdad? Hay toda una serie de profetas que son anónimos en su mayoría. Entre ellos están los hijos, ¿te acuerdas? Los de Eliseo, hijos de profetas, con los que Eliseo convivía. Pero también están los de Amós. Recuerda cuando hablamos de los éxtasis, que era lo que hacía Eliseo. Brinquen ahí ustedes los de Baal, ¿verdad? Profetas estáticos, que llegaba a la unción y bajaba fuego al cielo. Ya con Eliseo se fue cambiando, y con Amós eso va a cambiar mucho más. Ahora, con Amós hay unos que él le llama profetas. Despectivamente. No son buenos. Vamos a buscar Amós 7:14. Para que usted vea qué dice Amós de esos tipos. Él le llama simplemente profetas. Claro, profetas de rey. Pero le llama profetas, pero son de rey. 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigos. Y Jehová me tomó detrás el ganado, y díjome Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. Ahí usted tiene. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. O sea, Amós no quiere que se le confunda con ellos, a pesar de que dice ser enviado por Dios a profetizar. Yo no soy profeta. Yahvé me ha dicho: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él se niega a que los sitúen dentro de su grupo en el nombre de la elección de Dios. Es Yahvé el que me arrancó de mi ganado. Espera. Hay que hacer una distinción. Yo no soy el profeta que tú piensas que yo soy. Podemos tener el mismo nombre, pero a mí me escogió quién. A ti te escogió quién. El rey. Separado. Por eso es que él le da el mensaje al tipo tan fuerte. El tipo le tira para atrás una descarga y él tira para atrás una descarga más fuerte al tipo. Tranquilo. Si esto no se cumple, Jehová no habló. O sea, que hay profetas que no son de Yahvé. Son del dinero. Y a esos profetas, los de Yahvé, le van a dar duro. Se fue para adelante. Venga, un favor, vete atrás y dale para atrás a ese slide. Ya esto es comprarme otro, hermano. Ya está viejito, bendito. Para atrás, dale para atrás. ¿Dónde están los números?
¿Dónde están los números? Abajo, mira. La pantalla abajo aquí. Ahí. Mire, o sea, que está en esta misma época de Amós, le desconfía de esos profetas. Él los llama hombre del espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Tú qué espíritu? Ya que no reconocen ellos más que un espíritu de fornicación. Están vendiendo el mensaje. Isaías, todavía en estos mismos años, pues esos 4 que están ahí, se cuida mucho de hablarte a propósito de ellos del don de espíritu. Él lo presenta como asqueado de su embriaguez y de su falta de comprensión. Miqueas, que le mete duro. Por esta misma época también censura su avaricia, que los lleva a halagar al pueblo, a tranquilizar sobre su destino, más que abrirle los ojos ante su culpabilidad y ante el castigo que lo amenaza. Después de su caso usted busca esa cita. Miqueas tira, pero con toda esta gente. ¿Okay? Esa será la crítica que predominará con Jeremías. Vamos a buscar esa cita, pues es importante. Y con Ezequiel. Vamos a buscar Jeremías 23. Vamos a leer solamente más que versículos 9 y 10, porque eso hasta el 40. Y vamos a buscar Ezequiel 13, 2 al 4. Jeremías 23, capítulo 23, versículo 9 al 10, nada más, son 2. Pues ya ahí arranca vendiéndole palo a esta gente, el profeta. Mairi. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿Bien? ¿A quiénes? A los profetas. Ezequiel 13, 2 al 4. Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y diga a los que profetizan de su propio corazón, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto. Como zorras en los desiertos han sido tus profetas, Israel. ¿Vio? Estos profetas son los que ¿qué? Los que hablan de qué? De lo que está aquí adentro. Entonces el pueblo son las personas que tienen los medios de comunicación para llegar al pueblo. Pues claro, el pueblo los oye, cálmate, mira, aquí hay paz. Nunca nos van a meter las manos, nunca nos van a llevar. Pero ¿qué pasa? Como ese profeta está avalado por quién? Por el gobierno, su voz es la que se escucha. Entonces, el de Dios tiene que ir a hablar con el rey. Con un cuarto cerrado, ya te dije lo que me dijiste. ¿Cuál es la responsabilidad del rey? Escuchar la voz de él. Si podemos acomodar los profetas de prosperidad. ¿Eso es así? Mire, hermano. No todo el que se llama profeta es profeta. Quiero hacer con esto, yo creo en los profetas, yo creo en la profecía, pero la profecía tiene que venir, que si el profeta viene a hablarme a mí, viene porque Dios me conoce y me tiene que decir, mira, Eddie Marrero, esto es lo que hay, pero no me generalice, porque generalizarlo, en esta iglesia, a los que están aquí, hay uno que duele la espalda. Amén. Ya, Dios me habló. Eso es general. El profeta va a cosas que nadie conoce. Únicas de ti. Y casi siempre cuando viene a hablarte de algo ético, moral. Porque Dios tiene misericordia. Gilbert, ven acá. Tú dices, ni Liliana lo sabía. Dios me habló. El profeta que tiene. Hoy en día, muchos profetas y la gente, dice la escritura, mi pueblo se pierde por falta. Donde quiera que un profeta, tú vas a verlo. Si está en Mayagüez, voy a verlo en Mayagüez. ¿Dónde dice aquí que el pueblo iba al profeta? El profeta viene a darte mensaje de Dios.
Tú no vas a buscar el mensaje de Dios. Porque si no es fácil, ya yo lo busqué. ¿Cuál es lo difícil? Que Él te encuentre. Lo difícil es que entre a casa, que coja el que abra el número del portón y entre a mi casa, a la puerta mía. Y me diga, ¿usted es Marrero? Sí, ven acá. Ah, ahora sí. Pero que yo vaya a buscarlo, eso es fácil. Si él es que todo el mundo lo conoce, pues yo tengo que llegar de fácil. Nunca en la Biblia, nunca, el pueblo fue profeta. Y si tienen Facebook es más fácil profetizar. Pues claro. Porque ahora todo uno lo pone todo en Facebook y cuando, pues mira, así te dice el Señor, pero lo que tú escribiste ahorita. Pues claro. Si el profeta le va a hablar a usted, el profeta tiene que buscarlo a usted y tiene que venir con un mensaje de Dios que usted sabe que es de Dios. No general. Porque a mí me puede dar todo de la espalda, la cabeza. Aquí hay gente que está falta de chavo. Mío, es un país que estamos en quiebra, todo el mundo falta de chavo. Vamos a desmenuzar esto. Y cuando tú me hables a mí, me tienes que decir lo esencial. No me des lo general, eso todo el mundo pasa. Y eso se ve muchas veces porque es la petición de uno o es el planteamiento entre Dios y uno. Mira esto, Dios, mira esto, Dios, o esta situación. Y de momento te aparece, okay, ¿cómo tú me vas a dar toda la respuesta que yo necesitaba? Pues, Claro. usó Dios al... Por eso siempre he creído y siempre he predicado, siempre he dicho, mire, ¿cómo se llama eso? Sus peticiones que sean suyas delante del Señor. Y la palabra dice, ¿verdad? Si tú me buscas en secreto, yo te recompensaré. ¿Qué es en público? Que no es profetón de mí. Ya son dos, hay dos personas, no soy yo solo, hay dos. Ahora, Él me va a decir lo que nadie sabe, que solamente lo sabe Dios. Y ahí sí, hermano. Pero, ¿usted me entiende? Somos como, lamentablemente, muchos de nosotros somos como los que van a repetirla. Vamos a buscar a ver qué nos dice el medio. Un mensaje atrasado, la gente no se mueve. Ahora, no haga así. Así me dio el Señor. Todo el mundo está frente. Vamos a ver qué me dice el Señor. Y eso es que hacerle al profeta decir que ¿para qué hiciste aquí? ¿Ah? Y que vamos a tener cuidado con eso. Vamos a la Escritura y nos enseña cómo debe ser un profeta. La gente que seguía a Jesús los seguía a ellos o ellos venían donde Jesús. Profeta, ¿verdad? Él iba, ahí está. Pero cuando iba a hacer un mensaje, la gente viene donde Jesús. ¿Ok? Yo, siguiendo tu línea, yo pienso que, como tú estás diciendo, los profetas del rey respondían a los intereses del rey porque vivían y dependían del rey. Ahorita, no voy a decirle algo que al rey no le agrada porque aquí está mi techo y aquí está mi comida. Claro. Podríamos decir ¿verdad? Si se extrapolara esa acción al siglo XVII, al 2017, siglo XXI, con mucho respeto, ¿verdad? Hay gente que se denomina profeta, pero entonces viven de eso, pues ellos tienen que velar por sus intereses. Mira, van a las iglesias, van a los sitios, traen unas noticias, incluye cosas, y de decirlo por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de relación con Dios, de intimidad, de que una migaja me va a llenar más que la libra de pan, de que estoy escuchando lo que quiero escuchar. Entonces ya ahí hasta cierto punto podríamos llamar hasta una sugestión. Claro. Entonces ese que vive del pueblo, no vive del rey, que vive del pueblo, pues ese entonces se está lucrando con decir todo lo que tengan los de espalda que pasan al frente, pues los vamos a sanar. Que se vació la iglesia, todo el mundo al frente. Por eso que usted tiene que ser juicioso a la hora de escuchar palabra de Dios. Una pregunta, en tu experiencia como pastor, ¿no has ido a predicar a otras iglesias? Cuando tú vas a una iglesia, yo no sé cómo tú lo haces, pero tú no llevas un mensaje general, tú pides dirección.
Claro. al Señor para hablarle a esa iglesia. ¿Te ha tocado alguna vez? Sí. ¿Ya sabes dónde viene? Pero no es fácil. Claro que no. Tú sabes que tú llegas a una iglesia y la iglesia que te invite, lo que está esperando es una palabra de edificación y de bendición, de aceleración, de vienen tiempos buenos, de qué. Entonces tú vienes con la palabra del Señor. Que yo aprendí un día, un pastor dijo, el Señor no tiene palabra buena ni mala, el Señor tiene palabra. Y yo te la voy a soltar. Y si es buena es buena, si es mala es mala, tú decides. Pero te ha tocado eso. Claro. No Antes debe ser de fácil. entrar a ese tema, ninguna palabra del Señor es mala. Porque aun cuando el Señor te llama y te dice, mira Gilbert, es con su misericordia, es de amor. Es como cuando tú tienes un hijo y tú vas a regañarlo. Tú regañas porque estás molesto o porque tú quieres que él cambie. Pues es de amor. Ahora, desde el punto de vista mío, que yo soy adulto, ay, Dios está enfogonado conmigo, Dios esto, no. Es para que ¿qué? Para que entre arrepentimiento. Y qué bueno que estoy en su noticia, porque si me dejara ir para abajo, llegaba yo hasta Mayagüez, estirando el... Y me llamó. ¿Ok? En tu pregunta, sí, una vez yo fui a predicar en una iglesia, me invitaron a predicar y Dios me dio un mensaje y yo, que no, y yo que sí. Y los que estaban aquí saben de esta iglesia. Creo que es iglesia. Y el mensaje era Sansón y Dalila. No juegues con Dios. Yo no sabía lo que pasaba en la iglesia. Yo me di el mensaje y llevé el mensaje. Amén. Hizo un llamado y la gente pasó. Cuando abrí los ojos con el primero que pasó al frente, ya estaban las luces apagadas de la iglesia. Me botaron de la iglesia. Tuve que hacer una oración por todos los que estaban allí porque ya estaba todo apagado. Salí por la puerta, me fui a montar a la guagua y vino una ancianita, se paró, tocó el cristal y me dijo el nombre que solamente Dios conoce. Yo sé que ese nombre es Dios y yo. Y me dijo, no te sientas mal por la palabra que diste. Tu responsabilidad terminó aquí. ¿Ven? Porque yo sabía que salí de ahí destruido. Si yo le mandé a esa señora donde mí, ya fue destruido. Porque para mí fue un bochorno que te apaguen la luz. En la Imagínate a Y te Jeremías. dejan el candado abierto para que lo cerren. Había un señor mayor de edad atrás esperando. Ya terminaste. Se fue pastor, copastor, todo el mundo se fue, me dejaron solo. En el primer mensaje que yo fui a ministrar porque pasaron al frente, eran como 10 al frente. Y me dejaron. Cuando abrí los ojos, todo parado. Solamente 2 aquí, encima de mí. Y la gente llorando. Claro, después me enteré el chisme que había. Yo no lo sabía, yo no soy de esa iglesia. Pero, amén. Aprendí que así es Dios. Y la palabra es buena, recíbala. Amén, si me llama aquí, mal, amén. Pues, gracias, Señor. ¿Sabes? El escondidito. No eres en público. ¿Ah? ¿Cómo se dice? El que le caiga, como decía la gente, el que le caiga el sallo. Hace una semana atrás fui a dar una conferencia en una iglesia por un tema que me dieron y yo tengo un tema, yo, pero no, este es el tema. Va a cabo el tema que me dieron. Cuando di la conferencia que terminé, me llamó un hermano, me dijo, si usted viera en esta iglesia, ya era que usted se lo copió. Me enteré a la semana que hubo un bochinche en la iglesia. Pero la palabra tú la das porque Dios te la dio. Ahora, eso es, tienes que buscarla, y eso te cuesta. No es fácil. ¿Ok? Y a veces tú mueres con eso, no es tu iglesia. O sea, aquí yo pongo un palo, a la iglesia yo pongo un palo, y ya me conocen. Pero en otro sitio, es como tú ir a tu hermano, vete a mandarle en casa de contra. Llega aquí a dar azote. Tú no vas a hacerlo porque. Pero tú mueres. Pero es tu responsabilidad. Yo una vez leí y siempre se me quedó en el libro de Ezequiel: el atalaya ve el peligro, porque si no, Dios demandará de la cabeza del atalaya. Así que, mire, los profetas se caracterizaron por su preocupación de mantener integrado, y esto es importante, una vida ética y cultica.
Y usted va a entender por qué más adelante Dios le dice, yo estoy harto de los sacrificios. Porque tú no puedes decirme a mí que aquí eres de Dios y cuando llegas allá afuera eres del diablo. ¿Sabes? Se tiene que ver igual. Y los líderes iban al templo a los de Baal, o iban al templo de Jerusalén y hacían sus ritos a Dios, pero cuando salían de allí, no, tiene que ir a la par. Por eso Dios le dijo, Jesús le dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tu responsabilidad es pagar tus contribuciones, tienes que pagar. Porque si no te van a decir, y manera cristiana, muchachos, si es cristiana yo soy el papá. El tema que vamos a ver siempre son los pobres, los explotados, porque eso es lo que van a hacer, ¿ok? Repetidamente llamaron al pueblo al arrepentimiento y que regresaran los valores del pacto de Yahvé. Cuidado, ¿verdad? Eso que vimos al principio, cuidado del más débil. Ahora cuando vemos Sodoma y Gomorra, Lot, cuidado del más débil. A diferencia de lo que muchas personas creen, los profetas no vivieron aislados o allá en apartados. Ellos estaban en la comunidad, escuchaban, veían. Por eso usted va a ver que hay muchos que saben de geografía, porque están ahí. Si usted está en Puerto Rico, usted está empapado, usted no va a ir a de China, usted empapa de Puerto Rico. Tampoco recibieron un mensaje de Yahvé y salieron a proclamar los desconectados de las comunidades que limitaran apoyo, porque en su memoria pertenecían a diversos grupos dentro del pueblo de Israel. Les va a costar, ellos saben que esto cuesta. Deja ver cómo yo lo manejo. Por eso nos damos cuenta de que los profetas siempre mostraron preocupación por la vida colectiva de un pueblo. ¿Te acuerdas cuando yo te le dije una vez aquí, tiempo atrás, que la salvación no era individual? Eso es un concepto muy moderno. Para el profeta es colectivo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Porque yo quiero el bien de qué? Del pueblo. ¿Ok? Los mensajes proféticos fueron anuncios, profecías. Usted lo sabe ya. ¿Ok? Que responden a lo que el pueblo está viviendo. Pues somos los profetas. En su mayoría, las profecías inicialmente surgieron en forma oral. Se perdieron, hay que escribirlas ahora. Con el correr del tiempo, se agruparon, se organizaron y plasmaron en forma escrita en los libros proféticos, tales como los tenemos hoy. Los discípulos de los profetas y las comunidades a las que pertenecían organizaron las profetas según necesidades teológicas particulares y no necesariamente siguiendo un orden cronológico. Eso es importante. Es como les hablé del Nuevo Testamento. Usted lo agrupó según qué necesidad teológica. Tú no puedes hablarme de Pablo sin hablarme de quién, de Cristo, porque no va a la par. Aunque las cartas son primero que los evangelios. Igual aquí. Pues usted va a ver que en un momento dado, profeta de las naciones, profecía de Israel, profecía futura, y te enreda, pero es que lleva un orden ¿qué? Teológico. ¿Duda? Pregunta con eso. ¿Estamos ahí? Con eso de Estamos acabando. que se dijo antes de la que la salvación no es individual, sino colectiva. Yo oí que alguien dijo que en un grupo de creyentes, si hay alguien haciendo cosas incorrectas, dijo, afecta colectivamente. Claro. Y entonces alguien enseguida protestó y dijo que no, que esto era individuo. No. ¿Qué dice Pablo en el libro de los Corintios? ¿Tienes ante tú ahí a quién? Mira, llámalo con un testigo para que no haga daño aquí a la colectividad. Segundo, no quiere, búscate otro testigo. Después, llévalo a la iglesia. Ah, no quiso. Sácalo. Y la comunidad está ¿qué? Está sana. Porque si lo sacas antes, hay cosas, hijos, familiares que se afectan porque no saben qué. ¿Cuál es el problema que hay? De ahí viene el dicho que
que en un saco de papa se ha ido dañado, el resto pues posiblemente se dañe también. Ese es el concepto de comunidad. Por eso usted va a tener en el Antiguo Testamento un Dios que ¿qué? Corta deja ahí. No porque Dios está enfogonado. ¿Por qué? Para que me dañe la comunidad. Sácalo. Y ya. ¿Se acabó el problema? Jesús, porque perezca una nación que perezca un hombre. Pero ese concepto que hoy tenemos, sí, es verdad, es individual. Yo respondo con mi salvación. Pero hay que tener cuidado con eso. Porque puede ser tan salvo mi salvación que me olvide de que Rafa está ahí. Y esto no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, tu Dios es tu prójimo como a ti mismo. Bueno, por eso dice que Jeroboam hizo pecar a Israel. Uno. No existía un criterio claro para que la salvación se pudiera discernir entre un mensaje. Eso no existía, hermano. Eso es hoy en día que tenemos la Biblia. Y podemos decir, porque sabemos la historia, pero en aquel tiempo, Alomanairi, ¿profeta de quién? No sé. Porque son dos profetas. Yo sé que ella trabaja con el gobierno. Y quizá Carmelo trabaja independiente, pero son que el pueblo escuchaba como dos profetas. ¿Cuál era? Pues Pablo dice, como único tú sabes si es profeta de Dios, es que ¿qué? Que se cumpla lo que dijo. No hay forma de tú saberlo. Ahí tiene una cita ahí, eso por encima. Sin embargo, es evidente que no se podía reconocer los falsos de los verdaderos por meras señales externas. Lo único que se podía hacer era que, esperar, ¿no ves? Un rasgo característico de la actividad profética de Israel era que los mensajes respondían a situaciones históricas particulares por atravesar el pueblo. No puede venir, hay una amenaza que viene para acá, no hay paz, hay paz porque viene una amenaza. A usted viene porque él llegaba. En su mayoría, ya lo hemos terminado, ya tenemos una más, las palabras proféticas tenían un interés comunitario, es decir, aunque eran dadas a ciertos individuos, el rey, el mensaje era para quién, para todo el pueblo. Aunque en menos casos, también incluyó mujeres. ¿Se acuerdan? Débora. Tenemos que entender, la actividad profética no era exclusiva de Israel, también se daba en otros contextos. ¿Ok? La única diferencia de esos a esto era el llamado de Dios. Lo vamos a ver, cada llamado. Un llamado sobrenatural. Ahora que dice eso, punto, o sea, la diferencia era que era un llamado de Dios. En otras comunidades por allá, el llamado era entonces de rey. De rey de que sea. No, y los profetas no se podían acomodar también diciendo Ah, que era de Baal, que de Baal le Baal. envió ¿Seguro? para tú sabes que Yo la te digo gente- que dos mensajes, ¿cuál es de los dos el de verdadero Dios? El que se cumplía, que era el de Yahvé. Es lo único que tú tenías. Es que no hay más. Tú no tienes fuerza, te traen dos mensajes de Dios. ¿Cómo puedes decir cuál es de Dios? Son los profetas de Dios. ¿Cómo tú lo discernes? Cuando se cumplan, porque ¿qué tú vas a decir? ¿Tú vas a dudar de que te diga que Dios no te lo dijo? No, es que Dios se lo dijo. Yo tengo que creer. Él me dice a mí, Eddie, así me dijo Dios, yo voy a hacer así. Ok, dime. Ajá. Y vienes tú con el... Ok, ajá. Déjame ver cuál de los dos. ¿Qué tengo que esperar yo? ¿Cuál se cumpla? Cuando se cumpla, ya aquí no es profeta de Dios. El que es de Dios es Junior. No hay forma de definir. Tú esperas. Sí, pero o sea, lo que interpreto de esa expresión que está ahí es que si habían en otros, en Siria, por allá, otras comunidades que se sabían que otros pueblos enemigos de Israel que tenían profetas Claro. Porque iban también a la guerra. Porque el profeta también le decía, vamos a la guerra. y van a ganar. Vamos a ganar. ¿Qué pasó con el de Siria? Que el profeta decía una cosa, y entonces Eliseo decía, vete por aquí, escóndete, vete por allá. Oye, hay uno allí que me niega, ¿quién es? Eliseo, manda a buscarlo. ¿Ves? Profeta es profeta. ¿Cómo sabías tú? Porque eres de Yahvé. El profeta profetizaba, vas a ganar la batalla, vas a ganar la guerra, ¿Eh? Y ahí el tipo sabía que el de él no era efectivo. ¿Cuál era efectivo? El de Yahvé. Pues te mando a buscarlo, tráemelo aquí, porque es el que yo quiera, porque tú no sirves. ¿Qué le pasó a Daniel? Es un claro ejemplo.
El tipo tiene un sueño, Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Ah? Los que viven de él, que están en la cómoda, tengo un sueño. ¿Quién me interpreta? Es imposible si tú no lo dices, eso que tú quieres que te lo diga. Tú eres bueno, dime sueño. Si aquí te hablan los dioses, tienes que decirme sueño. Pero un atrato. Le trató Daniel, y cuando Daniel le dio el sueño, interpretó que hizo Nabucodonosor. Vístelo. Reconoció que el tuyo es el verdadero Dios. Ustedes no, ustedes vienen de mí. ¿Qué me informa? No obstante, y este es el último slide, los profetas y profetismo en Israel como una expresión sociocultural que respondió a lo que el pueblo está viviendo, esos males, abuso, injusticia, y ya entendimiento teológico claro que solo Yahvé era el rey y ningún monarca o figura humana podía reclamar fidelidad y autoridad absoluta. Esa es la carta del profeta. En el Antiguo Testamento se les llamó Naví, Roé o José. ¿Ok? Otros términos para profeta. La biografía. Este es mi profesor de Antiguo Testamento. La ahí de su libro. La juega está hecha, hermano. Ustedes no tienen que reinventarse nada. ¿Ok? Pero déle crédito porque es doctor en Antiguo Testamento. Esto es otra vez. No se apuren. La semana que viene vamos a entrar en los tiempos de los profetas. Y lo dejamos ahí. Vamos a ver siglo 8, siglo 7, siglo 6, siglo 5 los profetas. Semana que viene. Pero Yo voy la otra. Yo entendía que terminábamos. No, la que viene podemos entonces ese tiempo. El tiempo para entonces dejarlo ahí y que usted ya sabe dónde